buenos días, espero que se encuentren todos muy bien. Eh, para comentarles nuevamente que si ustedes logran escuchar alguna interrupción o algo de la sesión, pues me lo comenten. Yo les voy a dar un contexto porque me da, pues sinceramente, aunque es personal, me da pena con ustedes tantas interrupciones de internet. El contexto básicamente fue que hace un par de días, bueno, desde hace unos 15 días estaba como en proceso de mudanza. Yo tomaba el internet de la misma, digamos, casa, por decirlo así. La persona que se fue es a donde yo me reubiqué y pues ellos trasladaron pues respectivamente el internet. Yo soy oriundo de Girardot, estoy por los temas de las clases no he podido hacer el traslado como tal del internet que tengo allá hacia acá, y por eso pues como me estoy tomando de otra red a veces genera pues inconvenientes. Pues eso es más para aclararles y disculparme por los temas de internet. Yo esperaría ya que el día de hoy puedo hacer la comunicación para hacer el traslado y para que me lo reubiquen, yo creo que el sábado, para no tener inconvenientes mañana durante la clase, que me programen una visita y por alguna razón haya algún inconveniente, y ya esperaría que el día lunes ya pues esté normalizada la situación. Eso en primera instancia para excusarme por esos inconvenientes. Lo segundo, pues quiero preguntarles cómo les ha ido con las actividades. Por temas de cierre de otro curso no le he dado continuidad a la revisión, pero espero ya el día de hoy hacerle la revisión a la continuación de las actividades. Si aún tienen inconvenientes, pues si pueden me lo pueden ir comentando. No sé si tienen inconvenientes con las actividades hasta el momento. Brian, buen día, ¿cómo está? Por mi parte, yo los talleres de esta semana sí los tengo atrasados, no los he podido revisar porque yo estoy en temas de cierre y la verdad no me ha dado el tiempo. Yo aspiro al día sábado poderme poner al día, pero pues es un tema que demora porque hay que revisar nuevamente videos. Claro. Listo, perfecto. Bueno, entonces no hay lío. Entonces, para que porfa se pongan ahí al día con las actividades en su espacio de descanso. Yo la verdad los entiendo. Entiendo que es un cierre de mes. Entiendo pues todo el tema. Entonces, para que aprovechen entonces y las dejemos al día pues lo más pronto posible, especialmente este fin de semana. Sí, yo los entiendo. Bueno, y una tercera pregunta es que, como les decía, somos normalmente 17 personas. Hoy, por ejemplo, haciendo recordatorio, me hace falta Blanca, me hace falta Merariz, me hace falta Luis Fernando y ahí llegó Blanca. Ya no me hace falta Blanca, me hace falta entonces Luis Fernando, Merariz, y debe haber alguna persona más que en estos momentos se me escapa. No sé si ustedes sepan algo especialmente. Recuerdo a Luis Fernando por su participación. No lo he visto conectado casi como en una semana aproximadamente. ¿Son temas de trabajo o algo así? ¿Algún tema médico, tema de salud? No, don Fernando, es un tema Profe, laboral porque en ese momento estamos en un evento y él es pues, la El persona encargado. cabeza ahí del evento, sí, señor. Ah, ok. Listo. Ok, listo. Entonces para tenerlo en cuenta. Sí, porque pues notaba la ausencia. Y Merariz en el día de hoy no la veo, no sé si... profe, en el Cuéntame, John. caso de Merari ya se va a conectar. También ha tenido algunos temas de autorizaciones por el evento que indican. Entonces, pero ya se va a conectar. Ya va para la clase. Ah, ok, perfecto. Bueno, se me va a escapar por ahí. Hay otras par de personas. Ahí se conectó David Santiago. Eh, no los tengo todos presentes, pero bueno. Aquí quedan las grabaciones. Ya las grabaciones, el día de ayer en la tarde les publiqué grabaciones hasta el día, hoy es 5 hasta el día 4. Sí, hasta el día 4. Les publiqué. O hasta el día 3. Ah, no, hasta el día 3, perdón. El día 4 las cargué esta noche y las tengo ya
en YouTube. Apenas termine la clase, entonces les edito los nombres y los publico ahí en el Classroom. Listo, entonces vamos a retomar por acá con el tema del solver que habíamos terminado el día de ayer, en donde habíamos encontrado que pues muchos teníamos soluciones diferentes. Esas soluciones diferentes básicamente se dan porque el problema bajo el contexto que aplicamos eh, tiene diferentes o tiene distintos tipos de solución, distintas soluciones. Los valores que había eliminado o los precios que yo había eliminado para este archivo sí los dejé como tal. Entonces vamos a hacer un recordatorio pues de ese solver. De alguien que esté el día de hoy, que no haya asistido el día de ayer, que no tenga activado Solver. ¿Hay alguien que no haya asistido el día de ayer y que no tenga activado Solver? Primera pregunta. ¿O todos lo tienen activado? Meraris no me acuerdo si vino ayer. Y si se conecta creo que no va a tener la opción. Todos lo tienen activado, ¿cierto? Asumo que por el silencio todos lo tienen activado. Sí, señor. Listo. Entonces, bueno, por acá en el día de ayer habíamos visto este ejemplo de una carnicería, bueno, una carnicera que tenía para invertir cierta cantidad de dinero en 3 tipos de productos y que teníamos unas restricciones. El día de ayer pues se me habían pasado a ver a los precios que no los había colocado, pero como habíamos hecho básicamente eso, y creo que les copié nuevamente el archivo con los nombres. Entonces, para evitar inconvenientes vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a fórmulas para los que estén trabajando con este archivo de la clase 12, que me imagino que son todos. Vamos a irnos a fórmulas, vamos a irnos a administrador de nombres y en administrador de nombres vamos a borrar todos estos nombres que nos aparecen acá. Para evitar inconvenientes. Me confirman cuando ya todos los hayamos eliminado. Lizeth, cuéntame. Una pregunta, siempre que vayamos a utilizar esta herramienta, ¿hay que eliminar esto? No, es que eso es para renombrar las celdas, para trabajar en lugar de, ejemplo, celda C3, que la celda C3 se llame, por ejemplo, eh, no sé, cantidades. Pero pues no quiero mostrarlos todavía, sino hasta que, bueno, hasta un par de clases más que estemos viendo ya las funciones de búsqueda. No Ok. es que como sobre el archivo, pues yo también lo construyo con el material y trato de probar algunas cosas para ver qué mostrarles. Se me pasa el tema de los nombres y como ya se los compartí, pues la idea sería que borraran eso para evitar inconvenientes en un principio. ¿Listo? Vale, gracias. Listo, entonces, bueno, resulta que nosotros tenemos en datos tenemos la herramienta de Solver. Por ejemplo, a mí ya no me aparece el Solver. Debe ser que lo desactivé. Archivo más opciones, complementos, ir, pero Solver está activado. Datos. Ustedes en datos deben tener la opción de Solver. Programador. Y a mí se me desapareció más opciones, complementos, ir. Ya, ahora sí me apareció. Bueno, entonces tengo acá el Solver. Solver, como les decía, es una herramienta que se utiliza en muchos casos para optimizar
y para hacer o buscar las mejores soluciones, en este caso cuando se habla de optimizar, es encontrar la mejor solución posible dentro de todas las posibles para llegar a un punto mínimo o punto máximo o a un valor determinado. Cuando se habla de optimizar, se habla de un concepto de lo que les decía hace un momento, de encontrar la mejor solución posible de todas las posibles. Es decir, yo les puedo, pues, como mencionar, en el ejemplo que veíamos el día de ayer de análisis de escenarios, alguien decía que era, bueno, yo recuerdo que era Giovanni, que se podía tomar más bien una compra combinada en donde hiciéramos compra de los productos más económicos tanto en un distribuidor como en otro para que nos saliera pues mucho más económico. Resulta que nosotros podíamos tener como opciones haber comprado todo en el Faro o haber comprado todo en Mundial o hacer lo que nos dijo Giovanni, hacer una compra combinada. Todas las tres son soluciones, todas las tres son posibles, pero una de ellas iba a ser, la mejor dentro de esas opciones. ¿Cuál? Eso es lo que precisamente nos determina el solver. En el día de ayer nosotros habíamos manejado un ejemplo con unos determinados valores en los cuales a algunos les daba un resultado, a otros les daba otro resultado, etcétera, etcétera. Eso pasa porque el problema tal y como estaba ahí tenía múltiples soluciones, es decir, iba a ser igual comprar 28, algo, por ahí les aparecía de un producto 1, 20 y algo de producto 2, para otros les salía 30 y algo, para mí me salía como 40 y algo, bueno, etc. Cualquiera de ellas iba a ser la solución, iba a ser una buena, bueno, una solución óptima, o sea, todas iban a dar la misma cantidad de inversión que eran los 4.000. Eso ocurre cuando hay o existen pocas restricciones. En este caso solamente teníamos restricciones por el tema de lo que es esto, carne, chorizo y queso, que tenían que ser mayores o iguales a 25. Esas restricciones, a medida que se aumenta la cantidad de restricciones, pues es prácticamente como colocar más funciones sí. Si ocurre esto, tiene que pasar esto. Entonces va a ser más restringida la solución y por lo cual a mayor cantidad de restricciones va a ser menor la posibilidad de que existan diferentes soluciones óptimas, o sea, diferentes soluciones que sean la mejor de las mejores. Entonces, ¿qué hay que hacer con el solver y qué siempre se debe tener en cuenta? La parametrización, o cuando digo parametrización, es la formulación de las columnas o celdas correspondientes para nuestro problema. Ayer habíamos dicho que el solver nos iba a identificar la cantidad que se iba a invertir en chorizo, carne y queso. Estas que están amarillos es lo que nos va a determinar el solver. Y el total lo habíamos hecho como una multiplicación entre el precio por la cantidad determinada. Y el día de ayer habíamos visto que podíamos hacer una autosuma de esos totales para obtener precisamente el total de la inversión. En lugar de hacer una autosuma, incluso uno podría eliminar estos totales de acá simplemente generando una instrucción que es una función, perdón, que es la suma producto, la cual iba a sumar unos productos o unas multiplicaciones entre una matriz, siendo matriz número 1 la matriz de precios, es decir, el rango de celdas donde van a estar los precios de los productos, punto y coma, y la matriz de cantidades. Entonces, al hacer esa multiplicación, lo que va a hacer básicamente, valga la redundancia, es lo siguiente. Como aquí tenemos la matriz de precio y aquí tenemos la matriz de cantidad, él va a hacer, cuando yo le digo suma producto, él va a entender que estos dos se van a multiplicar. Luego que estos dos se van a multiplicar, que estos dos se van a multiplicar. La condición de la suma producto es que el precio y la cantidad deben tener las mismas dimensiones. O en otras palabras,
Si acá tengo 3 filas, aquí tengo que tener 3 filas. No puedo tener 4 columnas porque si no, pues no va a funcionar adecuadamente la función suma producto. Incluso puede tender a salir un error. Entonces, con estos valores de acá, vamos a colocar las restricciones nuevamente aquí al lado. Esas restricciones son, pues les decía el de ayer que por tema de teoría son más que mayores que 25, mayores iguales a 16 y mayores iguales a 14. Entonces, para hacer más práctico nuestro solver, ya nos vamos a dar cuenta con el siguiente ejercicio, nosotros vamos a sacar esas restricciones como si fueran números normales aquí en una columna aparte. Entonces, en un rango de celdas aparte. Entonces voy a colocar aquí el 25, el 16 y el 14. Entonces, yo ya tengo acá, cuando yo ya tenga la formulación, o sea, tenga todas las fórmulas necesarias y todo, pues me voy a ir al solver para que el solver me determine cuántos van a ser esas cantidades. Para ello, voy a irme a datos, solver, y nos pregunta establecer objetivo. Ese establecer objetivo es una celda que tiene una fórmula. La celda que tiene una fórmula es el total. Ese total es el total de la inversión que se va a hacer. Yo no voy a maximizar ni minimizar en este caso, sino voy a establecer con un valor determinado. En este caso, el valor que yo voy a determinar es que la inversión sea de 4.000 pesos o dólares, etcétera, etcétera, exactamente. Las celdas cambiantes, o las celdas variables, perdón, son las celdas que el solver me va a obtener o el resultado que yo quiero obtener. Como yo quiero saber cuánto invertir en carne, chorizo y queso, pues esas van a ser mis celdas variables. Y las restricciones, aquí yo me voy a ir al apartado donde dice agregar. En agregar, yo le voy a decir que esas cantidades que están ahí tienen que ser mayores o iguales a las cantidades que están acá, 25, 16 y 14. Si inicialmente esto va a operar como el suma producto, selecciono un rango desde C29 a C31 y el otro rango de la restricción de H29 a H31, que son estas que están acá, no las de acá dentro de la caja, sino las que coloqué por fuera, porque estos son números, esto es texto debido a los símbolos a los signos de comparación, a los mayores iguales. Resulta que él va a hacer lo mismo que hice con la suma producto. Él se va a comparar 29 contra el 29, 30 contra el 30, 31 contra el 31 y así sucesivamente. Yo le voy a dar a aceptar en principio y aquí en el solucionador yo les decía que hay 3 tipos de solucionador. Para este tipo de problemas normalmente se utiliza el que dice Simplex LP y le damos a resolver. Cuando aceptamos, le damos a aceptar a la solución, notemos que nos dan aquí unas respuestas. Pregunto, ¿a todos les dio las mismas respuestas o alguno le dio algo diferente? Me dieron igual. ¿A todos igual? Diferentes. 41, 16 y 14. 41, 16 y 14. Listo. Con decimales. Bueno, para allá voy. Bueno, entonces a algunos les dio diferente, a algunos les dio igual. Bueno, etc. En estos momentos, lo que yo quiero mostrar acá es que, bueno, y coincido con ello, es que si yo no le coloco una restricción de que sea los valores de acá enteros, pues él me los va a generar en decimales. Yo les decía, no es posible comprar 1,5 neveras, sino comprar una nevera o 2 neveras. En algunos casos, en algunos ejercicios puede ser así. En otros puede ser que no. Por ejemplo, en temas de tiempo, uno sí podría hablar de 1,5 horas, que eso básicamente es hora y media. Pero en temas como de productos,
que son tangibles, no se puede hablar de 1,5 algo productos. Entonces voy a agregar una nueva restricción que es el de agregar la de valores enteros, que ahí sí debería salir creo que la solución que nos comentó, creo que fue Cristian. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros no tenemos que volver a hacer todo el procedimiento. Solamente yéndonos a Solver, él va a tener guardada la última configuración que le dimos al Solver. Lo que vamos a hacer es agregar una nueva restricción. ¿Cuál va a ser esa nueva restricción? Que las celdas de las cantidades sean iguales a números enteros. ¿En dónde encuentro esa opción? Aquí en este listado aparece una opción que se llama INT. INT viene de integer, que es la palabra en inglés de entero. Y me va a decir que esos valores tienen que ser enteros. Yo le doy a aceptar y le digo resolver y los valores cambian. En mi caso cambian por 25, 28 y 18. Creo que a Cristian le debe seguir saliendo lo mismo, 41 o algo así, no recuerdo. Me confirman, ¿todos tienen esta misma solución? ¿Quién tiene soluciones diferentes? Yo tengo solución diferente. Pero Yo tengo todas, cuéntame. 16 y 14. ¿Cuánto, perdón? 25, 16 y 14. 25, No sé si 16. hice de pronto Ah, algo más. creo que escogiste es que fuera minimizar. Acá. No, espera. Acá creo que elegiste minimizar. No le di, la tengo o sea, la tengo establecer el objetivo de 32, valor de 4000. Sí, eh, las celdas variables C29 a C31 sí. y las restricciones tengo pues entero y que sea mayor o igual. O sea, C29 y C31 mayor o igual a H29 y H31. C29 y C31. ¿Sí colocaste el C30 o estás C29 hasta C31 con los dos puntos? Con los dos puntos. Bueno, eso sí es raro. ¿Tienes forma de compartir? Dame un segundo. Listo. John Walter dice que tiene 31, 22 y 20. 31, 22 y 20. También dan 4000. Los que le quedan ahí en enteros de esas opciones pueden escoger cualquier combinación de esas opciones e igual van a invertir los 4000. Es lo que trata de decir ahí. Ya miramos un ejemplo que sí es un poquito más restringido por el tema de que hay más restricciones. Valga la redundancia. Entonces, esperemos a ver acá a Ingrid. Listo, Ingrid ya nos está compartiendo, ¿Listo? pero ya se nos Con volvió eso, a ir. Ah, ya volvió. ¿ya? Ya Listo. ahora sí. No, no sé si sea de pronto por el tema de la activación del producto. Sin embargo, el solver sí me lo deja, o sea, mira. Celda de 32. Perdóname. C29 a C31. Sí, C29 a C31, C29 a H29. Listo, yo lo veo bien. Entonces revisa. Estás tomando de 32, revisa el total. Cierra un momento, porfa. Y revisa en el total. Ah, ok. De 32. De 29 a de 31. Listo, dale en solver, porfa. Ah, ya sé qué es. Te faltan los totales, la multiplicación, como tú estás seleccionando de 32, Ok, ahí acá. te falta hacer la multiplicación de precio por cantidad. Ah, ok, ya. Hazlo y lo resuelves y ahí te debe dar. Listo, perfecto. Entonces ya dejo de compartir la pantalla. Listo. Gracias. Vale. Entonces por aquí reanudar presentación. Listo. Bueno, entonces todos tenemos soluciones diferentes.
La conclusión es que pues este problema tiene varias soluciones que me llevan a invertir los 4.000 pesos. Pero ahora miremos acá un problema en la siguiente hoja que se llama problema de transporte. Este problema de transporte es uno de los quizás más utilizados en el campo de, que les decía yo, de investigación de operaciones y que pues es aplicado en generalmente a todas las empresas. Este problema de transporte, pues básicamente yo les traje aquí un mapa. Este mapa de acá es de las localidades de Bogotá, en donde hay unas fábricas y hay unos clientes. Y pues están pues con unas abreviaturas para que lo entendamos. Cuando yo les decía que esto tenía su teoría por debajo, su teoría es la que está acá. ¿Qué es eso básicamente? Que van a haber unas restricciones, unas limitaciones en la oferta, unas limitaciones en la demanda, y ese total que nosotros veíamos acá realmente se llama o se conoce como una función objeto o una función objetivo, que básicamente es el resultado objetivo al cual yo quiero apuntar. Entonces, este problema que está acá básicamente se puede transformar para muchos casos. Imagínense que, bueno, lo primero es que estos que están acá, vamos a colocarlo en otro color, esos que están aquí son fábricas y estos que están aquí son clientes. Podemos mirar muchas cosas, podemos pensar que nosotros tenemos 4 puntos de venta y tendremos que atender a unos distribuidores en Suba, Engativá, Los Mártires, San Martín y Usme. De hecho, como ayer me lo comentaban más o menos. Pero puede que no sea todo desde un punto, que nosotros tengamos 4 puntos, por citar un ejemplo. Uno en la localidad de Suba, otro en Barrios Unidos, en Fontibón y en Kennedy. Resulta que de Usaquén a Suba, por temas de distancia, por temas de tiempo, por temas de, bueno, de tráfico más que de tiempo, por temas de que la gasolina de los sectores es diferente a los de otros sectores, se llegó a la conclusión de que enviar, perdón, desde nuestro punto de Usaquén al distribuidor de Suba nos cuesta 16 pesos o miremoslo en 16.000 pesos. O sea, transportar el transporte de aquí a allá nos cuesta 16.000 pesos. Pueden ser 16, 160.000, bueno, cualquier cantidad, incluyendo viáticos, etc. Bueno, ¿cuánto cuesta enviar desde mi punto de venta de Usaquén a Engativá? 21 pesos. ¿Cuánto cuesta desde Usaquén a Los Mártires? 19 pesos y así sucesivamente. Esos costos van a variar en función de los puntos. ¿Por qué van a variar en función de los puntos? Por lo mismo que les decía, irnos por ejemplo de Usaquén a Suba no es lo mismo que irnos por ejemplo de Bosa a Suba. Pues porque las distancias son un poquito más cortas o de Usaquén a Suba puede ser que sean más cortas, dependiendo de la ruta se va a consumir más gasolina, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay una matriz de costos. La pregunta es, si yo tengo 4 puntos, ¿cómo hago para saber cuántas cantidades le envío de cada punto que yo tenga a mis clientes, a mis distribuidores? De manera que, ¿qué piensan ustedes cuando hablamos de costos? ¿En hacer los costos más grandes o más pequeños? Minimizarlos. En minimizarlos. Ahí está la palabra, correcto, minimizarlos. Entonces, yo lo que quiero determinar este espacio de acá, ese espacio de acá, es determinar la cantidad que yo voy a enviar desde cada uno de mis puntos de venta hacia mis clientes. Y la complejidad puede aumentar de la siguiente manera. Si estos son mis puntos de venta, resulta que cada punto de venta tiene una bodega. Cada bodega tiene una determinada capacidad. Esta oferta hace referencia a esa capacidad, es decir, Usaquén, la bodega de Usaquén de la empresa tiene una capacidad de 25.000 unidades.
La bodega de Barrios Unidos tiene una capacidad de 40.000 unidades. La bodega de Fontibón tiene una capacidad de 20.000 y así sucesivamente. Kennedy 35.000. Y resulta que los clientes, por acá los clientes, nos han solicitado unas cantidades en específico. Esas cantidades en específico son las que están aquí en la parte de abajo. Es decir, el distribuidor de Suba necesita 18.000 unidades, el de Engativá 27.000 unidades, el de Los Mártires 7.000, el de San Cristóbal 21.000, el de Usme 32.000. Sí, ¿cómo yo hago para saber cuánto le envío de cada bodega para que me cumpla con lo que me piden mis distribuidores y que me salga al mismo tiempo lo más barato posible? Entonces, lo primero es determinar cuánto va a costar enviar de un punto al otro, de cada punto hacia cada distribuidor, que es la matriz de costos que está acá. Luego es encontrar las cantidades. Este tema de que hay unas restricciones de oferta, es decir, hay un limitante en la capacidad, la teoría es esta. Que hay un limitante de la demanda, la teoría es esta. Y el resultado es esto que está acá. Entonces, ¿cómo se imaginan ustedes que creen o cómo creen ustedes que sea la función objetivo de ese problema? Sería ¿qué? ¿Qué sería ahí la función objetivo? ¿Qué se imagina? Yo tengo unos costos de un punto al otro y necesito saber cuánto enviar de cada punto. Sería algo así. La suma producto de quién? De la matriz de costos, punto y coma, por la matriz de las cantidades que se va a enviar. Ese sería el resultado, porque aquí me van a aparecer las cantidades que yo voy a enviar. Yo puedo hacer algo fácil, yo puedo decir, por ejemplo, miren que puede ser una solución. Yo le digo, por ejemplo, bueno, de Usaquén mándeme 18.000, por acá, esperen, hagamos una cosa para ir haciéndolo así manualmente. ¿Qué tengo que hacer yo para formular el solver? Yo tengo que totalizar lo que voy a enviar por acá por Usaquén. ¿Cómo? Sacando una suma. ¿Para qué? Para yo saber que el total de lo que se envíe por Usaquén no supere la oferta que tiene Usaquén. Es decir, si Usaquén tiene una bodega de 25.000 unidades, no puede enviar 30.000 unidades porque no las tiene. Entonces yo totalizo lo que en teoría enviaría cada punto de venta. Y lo mismo para la demanda. Totalizo lo que va a recibir mi cliente. Entonces, aquí va una pregunta. Si mi cliente pide 18.000 unidades, ¿ustedes le enviarían 17.000? ¿Qué me dicen ustedes? Si el cliente o me dice, yo necesito 18.000 unidades de cierto concentrado, ¿ustedes les envían 17.000? O en otras palabras, si lo hacen, ¿cree que eso es correcto? ¿Creen que está bien? Pues no, porque no se está cumpliendo el pedido del cliente. Exacto, se está generando una insatisfacción con lo que nos pide el cliente. Entonces, ahora, cambio de pregunta. Si son 18.000 unidades, ¿ustedes les enviarían 19.000? También todos dicen que no. Si bien en algunos casos
Puede ser que sí, puede ser que no, porque pasa. Por ejemplo, yo trabajaba en un supermercado, pedíamos 20 productos y llegaba el distribuidor con 22. Con con el tema de la marca, la excusa que venga, que esto le sale barato, bueno, etc. Todo por total, por vender. Pero en primera instancia, si yo le entrego menos de lo que me pide, pues el cliente va a quedar molesto o insatisfecho porque no le estoy enviando lo que él me solicitó. En segunda instancia, si yo le envío más de lo que mi cliente me pide, en este caso, si bien es un distribuidor casi no pone tanto problema como un cliente final. El distribuidor puede decir, por ejemplo, es que yo le pedí 18.000, no tanto porque no quiera más, sino porque aquí donde yo puedo guardar, no me deja guardar sino más de 18.000 unidades, o sea, no tengo forma de guardar. O lo segundo, puede decir, es que yo no le voy a dejar 19.000 porque es que esos 1.000 me generan un costo de almacenamiento. Es decir, tener esos 1.000 guardados ahí me genera que un espacio, que un cuidado, que tengo que prestarle atención, que de pronto si es un producto delicado no me lo vayan a dañar o que no vaya a perder cadena de frío, bueno, etc. Pueden haber muchos factores que influyen en que un determinado pedido tenga que ser exactamente igual. Para el tema de la teoría siempre se va a tratar de que sea por lo regular exactamente igual, salvo que hayan excepciones. En este caso no hay la excepción, sino que vamos a enviar exactamente igual las cantidades. Nosotros podíamos hacer este proceso de una forma manual, decirle, mire, a Usaquén mandémosle 18.000, por aquí me quedan 7.000, esto es lo sobrante. Ese sobrante lo coloqué para que analizáramos la diferencia entre lo que envía el punto y la capacidad que tiene el punto. Me quedan esos 7.000. Yo le puedo decir, mire, envíeme 7.000 acá. Y hasta ahí ya cumplió la capacidad ¿de quién? De la bodega de Usaquén. Yo no puedo enviarle más de 7.000, más de 25.000 porque no tengo más de 25.000. Entonces al resto no le envío. Entonces, ¿qué hago? Esto de acá sería 0, 0 y 0. Y por aquí 0, 0 y 0. ¿Por qué? Porque aquí yo ya agoté la capacidad de Usaquén y aquí yo ya le envié la totalidad al cliente de Suba. Entonces, si yo ya agoté la capacidad de Usaquén, yo no le puedo enviar ni a Los Mártires, ni a San Cristóbal, ni a Usme. Y si yo ya le envié la totalidad de Suba desde Usaquén, pues no voy a, ¿qué? No voy a enviarle desde Barrios Unidos, Fontibón y Kennedy. ¿Es claro lo que acabo de decir hasta el momento? Listo. Entonces, yo puedo seguir por acá. Aquí yo sí puedo enviar de Barrios Unidos a Engativá. ¿Por qué razón? Debido a que Usaquén solo le puedo enviar 7.000. Entonces, yo le puedo decir acá que me faltan 20.000 para que llegue a los 27. Yo ya aquí cumplí el pedido en Engativá y aún me queda capacidad sobrante en Barrios Unidos. Digamos que ahora yo le voy a enviar a Los Mártires desde Barrios Unidos. Le envío 7.000. Por aquí cumplo con el pedido de Los Mártires y aún me queda aquí en la bodega de Barrios Unidos. A San Cristóbal, ¿será que yo le puedo enviar los 21.000 a San Cristóbal? ¿Ustedes qué dicen? No hay capacidad. No hay capacidad, ya solo le quedan 13.000. Entonces le puedo enviar esos 13.000. Y ya se agotó la capacidad de Barrios Unidos. Ahora, Fontibón. Fontibón tiene una capacidad de 20.000 y a San Cristóbal le quedan 21.000. Me faltan 21.000 para completar el pedido. No le puedo enviar los 21 porque la bodega de Fontibón solamente tiene para 20.000. Y aquí se agota la bodega de Fontibón. Y por acá me falta Kennedy. Entonces, por acá, aquí me pasé. Creo que me pasé. Total 13.000. Me falta para llegar a 21.000. Acá corrijo. 13.000, ¿cuánto me falta para llegar a 21.000? 7, 8.000. Listo. Cumplo con el pedido
de San Cristóbal y me queda la bodega de Fontibón y me queda unidades en la bodega de Fontibón y en la bodega de Kennedy y me queda solo un cliente. Entonces yo le voy a decir, bueno, al de Fontibón como una solución envíe los 12.000 que le quedan y al de Kennedy envíele 20.000, creo que sí son 20.000, sí, que es lo que le hace falta. Entonces miren que esto puede ser una solución por salir del paso. ¿Cuánto nos dio esa solución? 1.726.000. La voy a colocar por acá un momento. La voy a dejar ahí, eso es 1.726.000. Miremos si hicimos todo bien. ¿Se le cumplió con la demanda a todos los clientes? Sí, a todos se le envió exactamente igual lo que se pidió. Y la oferta, en algún caso se superó la oferta de los puntos de venta que teníamos. No, de hecho hubo una bodega en la cual nos quedó unidades. Eso es lo primero que nosotros deberíamos incluso hacer con el tema de los pedidos. Si yo tengo 30.000 unidades y me hacen un pedido de 40.000, antes de uno aceptarlo, lo que uno debería hacer es verificar si tiene las 40.000 unidades. Entonces yo podría haber hecho la verificación de la capacidad de las bodegas, de mis puntos de venta, y me dice, mire, la capacidad de todas, aquí me lo dice, 120.000. ¿Cuánto me pidieron todos mis clientes? Lo que está acá, 105.000. Entonces yo sé que puedo cumplir con el pedido de mis clientes y que incluso me van a sobrar 15.000 en unidades. En donde en este caso solo se sobró por acá por Kennedy. Pero hasta aquí es claro lo que hemos hecho. Listo. Para evitar estas soluciones manuales, para eso está el solver. Entonces yo voy a borrar estas soluciones manuales. Me voy a quedar con el resultado nada más, 1.726.000. Y resulta que voy a borrarlas acá. Yo debo tener todo formulado, el total de acá, el total de acá, para hacer el solver y la función objetivo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el solver? Nos vamos a ir a datos, solver, y en el solver, ¿cuál es la función objetivo de este problema? ¿O cuál es el objetivo de este problema, más que todo? El mínimo costo. ¿Eso donde lo transmití? Acá en la función objetivo que le coloqué, que era multiplicar la cantidad que se obtenga por la matriz de costos. Ahora, como me lo dijeron, eso es minimizar. Entonces yo elijo min. Y le voy a decir cambiando unas celdas variables. ¿Cuáles son las celdas variables que voy a cambiar? Son las cantidades, o en otras palabras, es lo que voy a hallar, que son precisamente las cantidades que yo debería enviar desde mis puntos de venta hacia mis clientes. Y van a haber unas restricciones. ¿Cuáles son esas restricciones? Esas restricciones van a ser las siguientes. ¿O cuál se imaginan que son las restricciones sin habérselas dicho? La capacidad de oferta de cada bodega. Claro, sería El que PI. esa sería la primera, que el total de lo que envíen las bodegas sea menor o igual a la capacidad de las bodegas. No mayor o igual porque es que no me puedo pasar de mi capacidad. Hasta ahí es claro, ¿cierto? Si yo Pero quiero... no sería W, desde la W, que es la capacidad. No, O sea, cogiste la oferta. esta es capacidad sobrante. Esta es la diferencia entre el total y la oferta. ¿Listo? Listo, Ese es el gracias. resultado, ¿listo? Yo puedo darle a aceptar y luego agregar nuevamente una restricción. Pero yo le puedo hacer, cuando tengo muchas restricciones, para ahorrarme esos pasos, le puedo dar aquí directamente agregar.
¿Qué va a hacer eso? Que dentro de la caja grande que vimos al principio ya quedó agregada la restricción. ¿Cuál sería la segunda restricción? Ya tenemos la de los puntos de venta que no superen su capacidad. Perdón, a ver si acá en el chat están contribuyendo y yo no les estoy poniendo cuidado. ¿Cuál sería esa segunda restricción? Lo que me están pidiendo mis clientes debe ser exactamente igual a lo que yo envíe. Entonces, lo que yo envíe tiene que ser igual a lo que me piden mis clientes, por razones que ya habíamos hablado, que no puede ser menos ni puede ser más. Y ya de una vez con esas restricciones yo le puedo decir aceptar. El solucionador acá va a ser el simplex LP. Y le voy a decir resolver. Y yo le digo aceptar. Y la solución que me encuentra a mí, el solver, es que Usaquén envíe 24.000 unidades a USB y que se quede en bodega con 1.000. Que Barrios Unidos envíe 18.000 a Suba, 7.000 a Los Mártires, 1.000 a San Cristóbal y que se quede con 14.000 en su bodega. Que Fontibón envíe 20.000 a San Cristóbal y se queda sin capacidad. Y que Kennedy le envíe 27.000 a Engativá y 8.000 a Usme y se le agota su capacidad. ¿Cuánto costó esa operación? 1.549.000. ¿Cuánto nos daba con una solución manual que hicimos? 1.726.000. Si yo le digo 1.726.000 menos 1.549.000, el ahorro que tengo con mi solver, con haber hecho el solver, es de 177.000. Son 177.000 pesos, que es dinero para una empresa. Que imagínense que tomamos unos costos que valen 16 pesos. O sea que si esos costos fueran 16.000, esto sería por 1.000. Perdón. O en otras palabras, el ahorro ya no serían 177.000, sino 177 millones de pesos. Miren cómo una decisión de transporte, de saber cómo enviar, qué cantidades enviar adecuadamente, utilizando una herramienta de Excel, nos puede generar ahorros en esas cantidades. ¿Sí fue claro el procedimiento? ¿Alguien levantó la mano? Perdón. ¿No le dio igual? No importa. ¿Cuánto le dio el costo, el costo final? ¿1.549.000 o le dio otro? ¿Qué le varió? ¿Lo que está en en los colores naranja o el costo? Le dio 1.771.000. Ah, por ahí tuvo que... No me dio igual, me dio John Walter. No tengo todos los mínimos. ¿Puede compartir un momento la pantalla, John Walter? Porfa. Listo. Mientras tanto... bueno, ya compartió. O sea, se está compartiendo una ventana, no me va a dejar ver el solver, creo, pero muestrémoslo un momento. 25.000, 13.000, 7.000, 21.000, 32.000. Yo creo que usted escogió maximizar. Abra el solver un momento, porfa. No lo puedo ver porque está compartiendo una pestaña. Pues ahí yo lo veo bien. El tema es que creo que en la opción de escoger, creo que escogió maximizar.
Ok, ya, ahí sí me puede ver, ahí puedo ver el solver. Ah, ok, listo. Usted tiene las celdas P14, que son las de la demanda, igual a P15 hasta T5 está bien, pero las celdas de U y B, de la segunda restricción que tiene ahí, las tiene como igual y deben ser menor o igual. Entonces ahí dele cambiar, no la borre, dele cambiar. Y ahí cámbieselo por menor o igual y le da aceptar. Y le dice resolver. Y le dice aceptar. Y ahí sí llegamos al 1.549.000. ¿Listo? Entonces, por aquí reanudo la presentación. Me gustaría escuchar opiniones sobre la herramienta de Solver. Me gusta preguntar mucho sobre esta herramienta porque constantemente la manejo por lo que les decía, por la profesión. Esto es algo que por lo regular lo utilizan son aquellos profesionales de la ingeniería industrial o afines, administradores de empresas, administradores financieros, etc. ¿Cuál es su opinión sobre la herramienta? ¿Qué les parece? Listo, gracias. Una consulta. Si modifico uno de los datos, ¿cómo hago para que me lo vuelva a calcular? Ah, ok. Si modifica uno de los datos, ¿en qué? O sea, una modificación en los costos. Como por ejemplo la demanda. Solamente cambio la demanda, me voy a datos. Ejemplo, voy a cambiar la demanda acá de 7.000, la voy a poner en 10.000 acá. Y me voy a datos, solver, y le digo resolver. Ya todo está parametrizado y aceptar. Y ahí me lo resuelve y me cambia pues algo, lo que yo haya hecho. Bajarlo acá en 7.000 nuevamente para dejar la solución original. Aceptar. Bueno, así, tal cual como lo acabé de mostrar. Sí fue claro como lo mostré, John Walter. Listo. Entonces me gustaría escuchar las opiniones sobre la herramienta. Esa herramienta no solamente puede ser utilizada en las empresas, también en la vida real. Puede ser, perdón, la vida personal. Imagínense que, Jimmy, cuéntame. Profe, creo que estoy cometiendo algún error porque no me está dando, me sale un mensaje que la función debe ser una fórmula. No ha colocado en la función objetivo, no ha colocado la fórmula. Tiene que colocar acá la fórmula. Suma producto Ah, ok. para que le dé el resultado. Y es en vertical, ¿cierto? Es en En vertical P3. es así, suma producto de Sí, esta matriz de costos, punto y ok. coma, con lo está resaltado en naranja. Ah, bueno, Y listo. enter. ¿Listo? Sí, ya lo tengo claro. Gracias. Listo. Bueno, entonces no escuché ninguna opinión sobre la herramienta. ¿Qué les pareció? ¿O quedaron sin palabras? ¿Alguien la había usado? No sé si de pronto, creo que Diego Armando, perdón, les confundo el nombre, me dijo que había usado buscar objetivo. No sé si Diego Armando había utilizado Solver. Yo creería que sí. Listo. Entonces, no hay opinión o sin palabras o interesante, chévere, sería interesante explorarlo más o cosas así? Una herramienta útil. Está chévere, pero hay que trabajarla más. Es muy práctica. Listo. No la había trabajado. Listo. ¿Qué hay que tener en cuenta para esos temas de Solver? Básicamente, pues tener ciertas
bases para uno intentar hacer la formulación pues del problema. Realmente ya hay muchas, digamos, estructuras de problemas que uno puede adaptar. De hecho, dentro de este tema hay como unos, creo que son como 16 modelos base, los cuales uno puede modificar acorde a lo que uno necesita. Y pues le pueden generar a uno ahorros significativos, por ejemplo, aquí en los costos. Yo les decía que también podría ser, también formulándolo adecuadamente, uno podría hacer el establecimiento de una ruta que me recorra la menor cantidad de kilómetros en la menor cantidad de tiempo. Puedo decir también, por ejemplo, que me diga la posición en la que yo debo ubicar determinados productos, etcétera, etcétera. Entonces, una vez visto el solver, vayámonos a la hoja donde dice funciones financieras. Entonces, por acá tenemos unas funciones financieras. Estas funciones financieras, bueno, aquí yo creo que me complementará también esto Diego Armando, que por lo que veo que la ha utilizado pues en temas financieros el buscar objetivo. Aquí pues vamos a ver un poco de estos temas financieros. Resulta que las funciones financieras nos van a ayudar a calcular temas como amortización, tasa de interés, interés acumulado, tasa nominal, etc. Permítanme 20 segundos, por favor. Listo, nuevamente acá con ustedes. Entonces, las funciones financieras nos van a permitir hacer ciertos cálculos financieros. Resulta que, pues yo voy a hacer una pregunta. Ustedes me imagino que han revisado temas como los extractos, ¿no? En algún momento que hayan solicitado algún préstamo o que la empresa de pronto lo haya hecho y ustedes sean los encargados de la parte de cartera o algo así, ¿han detallado ustedes alguna vez un préstamo, un extracto de crédito, un extracto bancario, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, en esos extractos bancarios, en esos temas de crédito, es donde más se utilizan este tipo, bueno, cuando todo lo que tenga que ver relacionado con finanzas se utilizan este tipo de funciones financieras. Hay una función inicial que se llama pago. Esa función pago lo que nos permite calcular es la cuota o el pago de un préstamo basado en que los pagos sean constantes. Cuando se dicen pagos constantes es que el pago sea el mismo por la cantidad de tiempo cualquiera que yo estipule y que la tasa de interés sea constante, que normalmente ocurre en, en la mayoría de entidades, que uno solicita un préstamo y la tasa de interés va a ser siempre la misma, salvo en algunas excepciones en los cuales por temas de inflación, bueno, se modifican, pero no vamos a entrar en ese tema. Resulta que en estos temas financieros de contexto hay básicamente dos tipos de intereses. Los intereses simples, que el mejor ejemplo para explicarlos, esos intereses simples hacen referencia, por ejemplo, a los cobradiarios o a los gota a gotas, que pues cada día van cobrando o cada mes van cobrando unos intereses que son exactamente los mismos, o sea, siempre van a ser los mismos. A eso se les conoce como interés simple. Y el interés compuesto ya son los que manejan las entidades crediticias, en los cuales va a haber un concepto que es de interés sobre interés, pero pues ya lo vamos a ver para que lo entendamos un poquito mejor.
Y de hecho, pues como tal no es mirar los temas financieros, sino ver las funciones. ¿Qué hace la función pago? Hagan de cuenta que esa función pago me va a calcular la cuota. En el día de ayer veíamos el buscar objetivo, que teníamos un computador que valía tanto y que nos lo prestaban a una tasa de interés de tanto y que lo pactábamos para pagarlo en tanto tiempo. Esta función pago me va a decir de cuánto me va a quedar la cuota para pagar un determinado producto. Entonces, por acá, el valor del préstamo inicialmente es de 2 millones. Es decir, van a hacernos un préstamo por 2 millones de pesos. El tiempo en que vamos a pagar el préstamo es en 2 años. Notemos de hecho que a pesar de que aquí dice 2 años, el formato que está acá es un formato personalizado que me muestra el año, la cantidad en número y el año y la palabra año para decirme que son 2 años. La tasa de interés es del 2,08% mensual. Resulta que por temas, por temas financieros, como les decía, hay un interés simple y un interés compuesto. Estas funciones financieras de Excel en su mayoría trabajan con la tasa de interés compuesta. Resulta que yo puedo decir, por ejemplo, que tengo un 12% de interés anual, de interés simple anual, por citar un ejemplo. Ese 12% de interés simple anual es como si yo pagara un 1% de interés simple mensual. Hagan de cuenta que esto es con lo que yo les decía, los famosos cobradiarios, por citar un ejemplo. Pero en entidades crediticias, si se habla de un 12% de interés efectivo o solamente interés, eso no va a ser mes a mes, eso no va a hacer mes a mes un 1% de interés, porque la forma en que trabajan las entidades financieras no es con un interés simple, sino con un interés efectivo, en donde su cálculo no es dividirlo por los meses, sino que tiene otro tipo de cálculo. Ahora, para esas circunstancias, cuando estamos hablando de la función pago y cuando queremos hablar de términos financieros, siempre tenemos que tener en cuenta lo siguiente: la periodicidad tanto del tiempo como de la tasa de interés. Miren que el tiempo está en años y la tasa de interés está en meses. Como la función pago maneja un interés compuesto, que es el interés de las entidades crediticias, yo no puedo decirle que si quiero transformar ese 2,08% mensual en un interés de años, yo no lo puedo multiplicar por los 24 meses que comprenden un año, porque no es lo mismo. Aquí, ¿qué se debe hacer? ¿Y cuál es la sugerencia siempre? Si la tasa de interés está en meses, pasemos la periodicidad del tiempo que está en años en meses. Eso básicamente, ¿qué es? 2 años equivalen a 24 meses. ¿Para qué hacemos esto? Para aplicar la fórmula de pago. ¿Cómo se hace la fórmula de pago? Le vamos a decir igual pago. Vamos a ver qué argumentos nos solicita. Cuando abrimos acá la cajita de argumentos de función, vamos a notar lo siguiente. Resulta que siempre que ustedes abran la caja de los argumentos de función, resulta que en algunas funciones hay unos criterios que son obligatorios y otros que son opcionales.
¿Cuáles son los obligatorios? Aquellos que estén en negrita. ¿Cuáles son los opcionales? Aquellos que estén ahí pero no estén en negrita. Pregunto, ¿hasta aquí vamos bien? Listo. Entonces, la tasa, cuando uno habla de temas financieros, uno no dice que el interés es del 2%, sino que uno habla de tasa de interés. Tasa de interés es la representación porcentual. Cuando uno habla de interés, habla del valor como tal económico. Ejemplo, 100.000 pesos al 2%. El 2% es la tasa de interés. Los intereses son 2.000 pesos. Ahora, la tasa va a ser esta tasa de interés y el número de periodos va a ser los 24 meses. ¿Para qué? Para que quede tanto tasa como el tiempo en la misma periodicidad, en meses. El valor actual va a ser el valor del préstamo. Y yo le voy a dar a aceptar. Una vez le dé a aceptar, la fórmula por defecto me va a traer un resultado en paréntesis y en rojo, que significa que es un número negativo, porque le está diciendo que tiene que desembolsar usted mes a mes durante el término de 24 meses para pagar los 10 millones, cumpliendo con el interés 106.702,91 pesos. Pregunto, ¿hasta aquí es claro? Listo. El formato de la celda de interés, qué pena que tengo un poquito de alergia, está por acá, personalizada, más formatos de número, y ese está en los personalizados ya en la parte final. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que yo tengo que pagar 106.702,91 pesos mes a mes para lo que les comenté. Si eso está en negativo, ¿cómo hago para que me quede en positivo? ¿Qué creen que puedo hacer? Y que me quede exactamente el mismo valor, pero en positivo. Por -1, exacto. O menos la celda, me dicen por acá. Menos la celda. O por -1. O incluso desde adentro, si al argumento de valor actual, que es este de acá, le pongo un negativo, también me lo deja en positivo. Es que tengo el menos al principio acá. Listo. Cualquiera de esas opciones. La sugerencia es dejémoslo en positivo. Ya lo vamos a ver para qué. Ahora, resulta que yo les voy a preguntar una cosa. Cuando ustedes han visto los extractos de un préstamo, yo les pregunto, ¿ustedes pagan una cuota que por lo regular siempre es fija, pero el interés todos los meses es igual? El interés, no la tasa de interés. ¿Ustedes han visto los extractos? No, el interés es más bajo. El interés va bajando a medida que va pasando el tiempo, ¿cierto? Sí, señor. Correcto.
Entonces, hay una función que me permite calcular el pago del interés en un determinado periodo. Es decir, al principio pagamos más intereses y a lo último terminamos pagando menos intereses. Entonces, la función para calcular el interés de una determinada cuota o periodo sobre un determinado valor que se prestó, siempre y cuando la tasa de interés sea constante, o sea, sea la misma durante todo el préstamo, va a ser la función pago int. Esa función pago int se llama como cualquier otra función que nosotros hemos utilizado, pago int, y le doy tabular y traigo a la función. ¿Qué argumentos me pide? Me pide la tasa. Esperen que acá no coloqué los años en meses, 24. Me pide la tasa, que va a ser esta de acá, que es la tasa de interés. El periodo, cuando hablan de periodo, es la cuota. ¿De cuál cuota nosotros vamos a sacar el interés? Si es de la cuota 1, de la cuota 2, de la cuota 3, de la cuota 4, de la cuota 5, etc. Entonces, en el periodo voy a seleccionar el número de la cuota. Yo voy a decir que me muestre el interés de la primera cuota, de la primera. El número de periodos va a ser el tiempo que voy a durar pagando ese préstamo, que son 24 meses. ¿Por qué 24? Para que quede en la misma periodicidad que la tasa de interés, meses con meses. El valor actual. El valor actual va a ser el valor del préstamo y yo le voy a dar aceptar. De nuevo, para que me quede en positivo, lo puedo multiplicar por -1 o ponerle adelante en la celda, como ustedes elijan. Ese va a ser el interés que se va a pagar en la primera cuota. ¿Qué quiere decir eso? Que de la primera cuota que paguemos, es decir, nosotros desembolsamos 106.702 pesos, esos 106.702 pesos, 41.600 corresponden a intereses. Entonces, habiendo dicho esto, voy con la siguiente pregunta. ¿De qué se compone la cuota que uno cancela a una entidad crediticia? Llámese banco, llámese cualquier entidad que le preste a uno algo. La cuota siempre que lleva. Abono capital y pues interés. E intereses, correcto. Entonces, los intereses a pagar de esta cuota, de la primera cuota, en la cual tuve que pagar 106.000, de hecho, en las 24 voy a pagar siempre lo mismo, 106, 106, 106, 106, etcétera. Y en la primera cuota voy a pagar 41.600. Por lo cual, ¿cuánto sería el abono a capital? Voy a traerme por acá el valor de esto que está acá. ¿Cuánto sería el abono que se hizo a capital? ¿Cómo sacaría ese abono a capital? Si la cuota, escucha, El abono serían 65.102. 65.102. ¿Cómo llegamos a ese resultado? Al valor de la cuota restarle el interés. Al valor de la cuota restar el interés. Ese es el abono a capital. Pero en lugar de yo hacer esto, yo esto lo puedo hacer porque conozco el interés, porque lo calculé acá. Pero si yo no conozco el interés y solamente quiero saber cuánto es lo que voy a abonar a capital, hay una fórmula que me lo hace.
esa fórmula se llama pago prim. La función pago prim, va a calcular el abono a capital de una determinada cuota, bajo las mismas condiciones, que la tasa de interés no se vaya a mover y que la tasa de interés no se mueva a nada más, solamente la tasa de interés. Entonces, ¿cómo hago esa función pago prim? Pues la llamo como todas, pago prim. Aquí en los argumentos de función le digo tasa. Me falta otra vez colocar por acá el 24. Pago prim. Tasa va a ser la del 2,08. Periodo. El periodo hace referencia a la cuota. ¿De cuál cuota quiero calcular el abono a capital? De la primera. El número de periodos. ¿En cuánto tiempo voy a pagar? En 24. Recuerden que el número de periodos y la tasa deben ir en la misma periodicidad, pero en estos casos de estas funciones no vayan a transformar la tasa en años, sino más bien coloquen los años y no vayan a transformar la periodicidad de la tasa en la periodicidad del tiempo en que se va a pagar. Mejor transformen la periodicidad del tiempo en lo que tiene la tasa. El valor actual va a ser el valor del préstamo. Y yo le voy a dar a aceptar. Aquí ya me está mostrando otro formato de cómo presentar números negativos, esta vez con un negativo adelante. Igual le puedo dar por -1 y lo dejo en positivo. Miren que con la función pago prim me dijo el abono a capital de la primera cuota es de 65.102,91, que coincide con esto que acabamos de realizar acá. Pregunto, ¿hasta aquí es claro? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a pasarnos a la hoja que se llama ejercicio de amortización. Resulta que acá en este ejercicio de amortización, vamos a hacer prácticamente el extracto que nos envía la entidad crediticia. Resulta que si bien cuando uno solicita un crédito, no en todas las ocasiones simplemente está como el valor de la cuota, el interés y el abono a capital. Ahí en el extracto le cobran a uno a veces que cuota de manejo, le cobran a uno que la póliza de seguro de vida, bueno, etc. Entonces, para efectos de este ejercicio lo vamos a hacer solamente con el valor de la cuota, el valor del interés y el valor de capital. Notemos que nos trajimos los mismos valores de hace un momento. Esos valores que traemos acá tienen la misma estructura. La duración del préstamo es de 2 años, el tipo de interés es del 2,08% mensual. ¿Y qué? Y bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Recuerdan qué era lo que les decía primero sobre el tema del préstamo y la tasa de interés? Que había que dejar ¿qué? ¿Qué es lo que toca dejar en el mismo periodo? ¿La tasa contra el año o el año contra la tasa? La tasa contra el año. O sea, lo que se puede cambiar es el tiempo. Sí, bueno, sería el año lo voy a pasar a meses, en otras palabras. Entonces, 2 años, eso lo podemos hacer dentro de la función para no cambiar nada de esto, y ya lo vamos a ver. Si
Eh, sí que, perdón. Si nosotros queremos saber el valor de la cuota, bueno, tenemos acá la tabla de amortización. Empecemos desde acá. Aquí hablan de una cuota cero. Esa cuota cero no es más que el momento en que desembolsan el préstamo. En estos momentos, en el saldo, coloquen el mismo valor del préstamo, los 2 millones de pesos. Porque en esos momentos me han desembolsado el dinero y pues ya estoy debiendo 2 millones de pesos. Ahora, ¿con qué función era que calculaba el valor de la cuota? Pago. Con pago. Entonces le digo igual pago. Y le digo, ¿cuál es la tasa de interés? C4. C4. Listo. El número de periodos, ¿cuál sería? 24. 24. ¿Cómo podría hacerlo si yo selecciono este 2 de acá para que me dé el 24? Dividido en 2. 2 dividido en 2 sería 1. Tocaría hacer es una conversión de años a meses. A meses. ¿Cómo sería esa conversión? Yo tengo los 2 años ahí. ¿Cómo llego a los meses de todos esos Si 2 un años? año son 12 meses, Por 12. regla de 3. Correcto, una regla de 3 por 12, como lo dijeron ahí. Un año son 12 meses. 2 años serían 2 por 12. No tengo que colocar el 24 como lo hice afuera. Lo puedo hacer dentro de la función. Miren que ahí de una vez me dice, eso es 24. Y le digo el valor actual. ¿Cuál es el valor actual? Lo que me prestaron, esto de acá, los 2 millones. Y le doy Enter. Me da negativo. Cristian, cuéntame. Luego de, bueno, se multiplicaría por 1, pero habría que fijar las celdas para arrastrar la fórmula. Correcto. Allá es donde me voy. Iba a hacer justamente lo mismo para que me dieran esa respuesta. Lo voy a cambiar por -1 para que me quede en positivo. Si yo lo arrastro, genera un montón de errores. Esos errores se deben a que yo estoy moviendo el rango donde estoy seleccionando los datos. ¿Qué tengo que hacer? Fijar las celdas. ¿Cuáles celdas? Fijar la celda de la tasa, fijar la celda del número de periodos y fijar la celda del valor actual. Y le doy Enter. Cuando yo haga eso y me desplace hacia abajo, ahí sí la cuota va a ser exactamente igual para todos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo. Cristian, ¿tiene otra pregunta? Es que creo que sigue con la mano levantada. Ya la bajo. No, señor. Listo. Ahora, ¿cuál es la fórmula con la cual calculamos el valor del interés? A ver si me respondieron por acá. Pago in. Pago int. Entonces yo le voy a decir igual pago int, de pago de intereses. Y voy aquí a mis argumentos de función. Y le digo la tasa. ¿Cuál es la tasa? La de acá. ¿Será que esa tasa la fijo o no la fijo? Sí. Sí, Sí, señor. La misma para todas. ¿Cuál es el periodo? Los 2 por 12. No, aquí el periodo va a ser, aquí este periodo hace referencia a la cuota. El que me acabo de decir es NPER. A 9. A 9. Y pregunto, ¿será que lo fijo o no lo fijo? No, porque ese sí No. debería estar cambiando a medida que Ajá, aumenta. correcto. Ese va a ir cambiando a medida que van pasando las cuotas. Abajo el periodo va a ser el 2 y así sucesivamente.
Aquí viene el número de periodos. Este sí va a ser el que nos dijo hace un momento, creo que fue John Walter o fue Jimmy, no recuerdo. Jimmy, Jimmy, listo. Entonces, duración del préstamo, los 2 años. Pero como tengo que hablar en el mismo término de la tasa, ahí lo voy a multiplicar por 12 por la regla de 3 que hablamos. Pero pregunto, ¿será que ese B4 lo fijo o no lo fijo? se fija. Se fija para que siempre sea 2 por 12, 2 por 12, 2 por 12. Y el, y el valor actual del préstamo, ¿cuál sería? Buena pregunta, ¿no? Sigue siendo los 2 millones. 3 millones. Porque esos 2 millones, el interés se va a pagar sobre esos 2 millones siempre, mes a mes. Entonces, ¿eso lo fijo o no lo fijo? No. Si no lo fijo, abajo... ¿Cómo, perdón? Sí, se fija. Porque si no lo fijo, estoy en A4. Miren que estoy en A4. Si no lo fijo, abajo va a ser A5, que es nada. Entonces, ese sí se fija. Y le doy a aceptar. Profe, una inquietud con relación a eso. Señor. Como arrancó el préstamo con 2 millones, el siguiente mes lo que se haya abonado a capital no se tendría en cuenta, ¿cierto? Restaría el saldo. Lo que pasa es que la fórmula ya ahí internamente, con los valores que yo estoy dando de tasa y de número de periodos sobre esos 2 millones, él va a hacer el cálculo interno que usted está pensando, de descontar el capital. Ok. Y luego, como ese va a ser el valor que va a quedar de saldo, o sea, lo que va a quedar de la deuda, sobre eso va a sacar el 2,08%. No tengo la necesidad de hacer ese proceso largo, pero igual ya lo validamos. Sería acá los 2 millones y le doy aceptar. Lo multiplico por -1 y me desplazo hacia abajo y tengo todos los intereses. Esa era la que yo les decía al principio, que uno pagaba más intereses al principio que al final. La pregunta que nos hacía Jimmy, la voy a hacer por acá en el valor de capital, pero no va a ser valor de... Ah, no. Hagamos el valor de capital y después de que lo expliquemos, ahí sí hacemos lo que nos dijo, lo que nos preguntaba Jimmy. ¿Cómo sacaría el valor de capital? Pregunto, sé que es con una función, pero les pregunto, ¿es necesario hacer la función? Solo se restaría. Correcto. Igual ¿cómo se llama la función? Por si algo, para recordar. Pago prim. Pago prim. Pero pues no es necesario porque yo puedo tomar lo que nos dijeron hace un momento, restar el valor de la cuota con el valor del interés. Y ya eso me dice que el valor de abono capital es de 65.102. Y yo arrastro por acá. Y ahora me va a quedar lo siguiente. El valor de capital es al revés. Al principio pago menos capital y al final termino pagando más capital. ¿Cómo sacaría el saldo de la deuda? Es decir, una vez pagada la primera cuota, ¿cuánto le quedo debiendo a la entidad crediticia? ¿Qué tengo que restar? Saldo a lo que se abonó a capital. Correcto, el saldo menos el abono a capital. Y eso va a ser siempre lo mismo. Miren que yo le dejé formulado de que arriba el saldo menos el capital. Si yo me bajo, va a ser el saldo de arriba menos el capital. Y así sucesivamente. Y aquí llegamos al 0. Ese 0 da negativo porque por ahí debe haber algún decimal que dé 1, pero ya por ahí a lo último
debido a que las funciones no siempre son 100% precisas, porque falta un decimal o cosas así, etcétera, etcétera. Pero eso en general va a dar 0, pero no sale así entre paréntesis, es por eso. Si de pronto pues te llama la curiosidad, porque aparece así. Entonces, así se construye una tabla de amortización. Por aquí Jimmy nos hacía una pregunta. La pregunta era básicamente, bueno, los 2 millones son siempre al 2,08%, o sea, él estaba pensando como que, bueno, si son el 2,08% de 2 millones es 41.600, entonces cada mes va a ser los mismos 41.600 o la fórmula ya va a considerar el abono a capital que se hizo. Y la respuesta es que sí, la fórmula, esta formulita de pago int, internamente hace esta tablita que está acá. ¿Para saber qué? Para saber que en el segundo periodo, o sea, este de acá, si bien yo le di la instrucción de que el 2,08% mensual a los 2 millones, él internamente ya lleva esta parte de acá de la tabla de amortización. Y él va a entender que el saldo que queda de la primera cuota es este que está acá. Ahí, negrita. Y va a aplicar sobre ese valor el interés que va a dar acá. Miremoslo de esta forma. Voy a ampliar por acá. Si este valor en rojo se convierte en mi préstamo, en mi valor actual, porque es lo que queda uno debiendo a la entidad a la primera cuota, y yo le quiero calcular el interés, o sea, este amarillo de acá, quiero calcular el interés de este valor, pues entonces yo le voy a decir igual pago int, la tasa va a seguir siendo la misma, punto y coma. Lo que pasa es que aquí el periodo ya no es 2, porque si yo lo quiero calcular así, como lo planteaba Jimmy, ese periodo, este periodo de acá se convierte en el periodo 1, debido a que es el primer periodo que ocurre después de este saldo que me quedó. Y le digo, punto y coma, el número de periodos 24 lo voy a colocar manual, punto y coma, el valor actual ya no van a ser los 2 millones, sino el saldo que quedó después de pagar la primera cuota. Y le doy enter y el resultado es igual. Yo sé que esta explicación es más confusa, pero la respuesta en particular se la estaba dando a Jimmy. ¿Sí es claro lo que ocurre con la fórmula, Jimmy? Sí, profe. Sí, así era como yo lo veía, pero la otra opción está mucho más fácil. Mucho más fácil y menos enredada. Porque es que ese es el tema, que después este va a ser valor actual, entonces primero. Entonces mejor hacer la tablita tal y como está acá. ¿Listo? Sí, señor. Listo, entonces, negrita acá. Listo. Bueno, entonces, porque está en rojo, porque es negativo. Estoy tratando de cambiar acá. Listo. Bueno, entonces, esta es la metodología que normalmente utilizan los bancos. Resulta que, las entidades crediticias, ¿cuánto es el total de los intereses? El total de los intereses, pues es más que todo igual la suma de estos intereses que están acá. Y eso me va a decir, mire, el total de los intereses que usted pagó por esos 2 millones al 2,08% mensual es de 560.869,74.
pero vamos a copiar este valor y lo voy a pegar aquí arriba como valores. Resulta que si yo quiero, bueno, que si yo no quiero hacer la tabla de amortización, sino que simplemente quiero saber cuánto voy a pagar de intereses en total, también hay una fórmula para hacer eso. Esa fórmula se llama igual pago int, pero mire, pago int está acá, pero esa va a ser pago.in.entre. Le vamos a dar tabular y vamos a ver qué nos pide ese pago.in.entre. Resulta que nos pide poco más de lo mismo. La tasa. ¿Quién es la tasa? El 2,08% mensual. El número de periodos. ¿Cuántos periodos van a ser? 2 años por 12 meses. Ojo, el número de periodos, o sea, el NPER, es el tiempo en el cual voy a pagar el préstamo. La palabra como tal, periodo, es la cuota a la cual nos estamos haciendo referencia. Pero NPER es el tiempo en el cual vamos a pagar el préstamo. El valor actual, los 2 millones que nos prestan. Si yo quiero calcular el total de los intereses pagados en el préstamo y me están solicitando un periodo inicial y un periodo final, ¿cuál se imaginan ustedes que sea el periodo inicial, entendiendo periodo como una cuota? En este caso sería la celda C9. C9 o podemos colocarle 1. Pero sí, podemos seleccionar C9 que contiene 1. ¿Y el periodo final cuál sería? 1 también. Estaría calculando ahí el interés entre la cuota 1 y la cuota 1. Si le coloco 1 y 1. 24. 24. Que es la última cuota que yo voy a cancelar. Por acá me agregan un concepto que se llama tipo. Ese tipo hace referencia es a si el interés es vencido o es anticipado. Es decir, si a mí me prestan 2 millones, yo puedo decirle que esos 2,08% de interés se los pago al término del mes. Ese sería un interés vencido, una tasa de interés vencida, perdón. Si a mí me dan los 2 millones e inmediatamente me descuentan el interés, esa es una tasa de interés anticipada. La mayoría manejan tasa de interés vencida. Para decirle que sea tasa de interés vencida, se debe colocar un valor binario, 1 o 0. Por el momento le voy a dar acá a aceptar porque no me acuerdo exactamente cuál es 1 y cuál es 0. Yo le doy por acá punto y coma, ya, ahí me aparece 0 para el final del periodo, es decir, para que el interés sea vencido, y 1 al comienzo del periodo, para que el interés sea anticipado. Entonces yo le voy a decir 0 para que sea vencido, porque aquí el pago lo estamos haciendo con interés vencido, es decir, cuando paguemos la cuota. Yo le doy enter y acá me dice por -1 para que se vea mejor, y acá me calcula el mismo resultado de los intereses al sumar yo de aquí hasta acá en mi tabla de amortización. Es decir, si yo solamente quería saber cuánto iba a pagar de ese préstamo en intereses para irme a comparar con otra entidad que me va a ofrecer otro tipo de propuesta, pues yo simplemente, en vez de hacer toda la tabla, genero la función pago.in.entre para saber cuánto voy a pagar
en el total de los intereses de ese préstamo en el tiempo que pacté. ¿Hasta ahí es claro? Es decir, que siempre se pagaría el 2,08% del saldo restando el valor del capital. Sí, sí, John Walter. A la pregunta que usted hizo ahí, que fue hace 6 minutos, sí. ¿Listo? Valor total pagado. Ese valor total pagado yo lo puedo hacer diciéndole igual suma ¿de quién? De los valores a capital. Que esos valores a capital, la suma de los valores a capital, tiene que coincidir con ¿qué? Con el valor de ¿qué? Del crédito, sí, del préstamo, con los 2 millones. Resulta que yo tengo también una fórmula, permítanme, por acá se las voy a dejar, que les queda como muy larguita. Resulta que yo tengo también una fórmula que me permite saber cuánto es el valor de capital que yo he abonado entre determinados periodos. A mí, pues la verdad, esta función se llama pago.prince.entre. Es como la función pago_print, pero para mirar cuánto aboné desde un periodo al otro, así como la función pago.in.entre. No tiene sentido mucho hacerla entre el periodo inicial y el periodo final. ¿Por qué razón no tiene sentido? Porque uno sabe que lo que uno va a pagar entre el periodo inicial y el periodo final, como ya lo dijeron, es el valor del crédito. Pero ¿para qué nos puede servir esa función pago_print_entre? Supongamos que nosotros ya hemos pagado 12 cuotas, es decir, hemos pagado todo esto. Listo, si hemos pagado esas 12 cuotas y al término de esas 12 cuotas yo quiero pagar el préstamo, ¿cuánto es el valor que yo tengo que pagar para saldar completamente el préstamo? Pagué la cuota número 12. Después de que pago la cuota número 12, digo, quiero pagarle todo, pero pagar todo lo que debo. Para mí sería el saldo más el interés a esa fecha o a esa cuota. O sea, para usted sería esto más el interés. Resulta que cuando uno paga, la 12ª cuota, le dicen, mire, le queda a usted este saldo. No. A usted le queda ese saldo. Resulta que a uno le dan como un periodo como de gracia, porque como hay unos cortes, por decirlo así, de facturación, bueno, en ese caso cortes de crédito, al término de pagar la cuota 12, uno tiene cierto periodo para ir al banco y decir, mire, yo voy a pagar la deuda. Si voy a pagar la deuda, voy a cancelar 1.122.895 pesos. Es decir, el saldo que hay una vez terminada de pagar la cuota 12. Si yo supero el determinado cohorte, ahí sí tengo que pagar el saldo más el interés de dicho corte. Es decir, el corte se hace, digamos, ustedes pagan el 10 de cada mes. El 10 de cada mes pagaron su cuota.
y le dicen, mire, hasta el 25, no sea, hasta el 25 no es que se hace el nuevo corte. Entonces, del 10 al 25 pueden pagar 1.129.000. Pero si llega el 25, ahí sí les toca cancelar lo que deben más el interés. ¿Sí es más o menos claro lo que acabé de mencionar? Listo. Resulta que por acá voy a cerrar este. No les dije para qué era pago prim, no sé qué. Entonces, yo les había explicado esto. Y si yo no quiero hacer la tabla de amortización y yo simplemente quiero saber cuánto he abonado a capital o cuánto he pagado hasta el momento del préstamo, estos 12 primeros meses, esos 12 primeros meses es esto. $877.104. Eso es lo que he abonado en esos 12 meses. ¿Cómo hago yo para saber cuánto he abonado esos 12 meses? ¿Por qué les digo que no utilicemos esa fórmula del valor total pagado? Porque yo sé que cuánto voy a pagar entre la primera y la última cuota, el valor del crédito, ya me lo dijeron. Pero si yo quiero saber cuánto he pagado entre la primera cuota y la 12ª cuota, ahí sí utilizo esa función. Esa función se llama igual pago.prince/entre, en donde la tasa va a ser la misma tasa del 2,08%, punto y coma. El número de periodos van a ser los 2 años por los 12 meses, teniendo en cuenta que pues es la misma periodicidad de la tasa. El valor actual es el valor del préstamo, punto y coma. Y el periodo inicial, ¿cuál sería si yo quiero saber lo que he pagado durante un año de mi préstamo? ¿Cuál sería el periodo inicial? 1, 1. ¿Y el periodo final? 12. 12. Y el tipo de interés en este caso estamos viendo que es vencido. Entonces le decimos 0. Y me dice, mire, usted ha cancelado 877.104,57 algo de pesos, que coincide con lo que está en la tabla de amortización. Estas funciones es por si yo no quiero como tal hacer la tabla, pues yo puedo calcular pues lo que yo necesite en el periodo o cuota que yo necesite. ¿Hasta ahí es claro? Listo. Ahora, vamos acá hacia la derecha. Resulta que los bancos no solamente tienen una opción de crédito, tienen muchas de hecho. Yo les traje 2. Porque el banco puede decir que pague usted una cuota fija, que pague usted o que pague una cuota variable. O también le pueden proponer que el interés sea fijo o que el abono a capital sea fijo, etcétera, etcétera. Aunque creo que ya por temas de normativas y regulaciones bancarias han evitado eso para evitar como prácticas desleales con los clientes. Entonces, esta tabla de amortización con cuota variable, lo que vamos a hacer es calcular la tabla de amortización, pero ya la cuota no va a ser la misma todos los años, todos los meses, sino que va a variar. Para yo saber esto, para hacer esto, para calcular el tema de la cuota variable, basados en unos intereses, resulta que va a ser de la siguiente manera. Yo me voy a traer el saldo, que es en la cuota 0, es el valor inicial del préstamo. Voy a borrar esto de acá para que no nos confunda. Esos 2 millones de pesos va a ser el saldo inicial. ¿Qué es lo que es fijo
durante los 24 meses, que uno va a pagar los 2 millones de pesos. ¿De qué manera? Dependiendo de la que nos plantee pues la entidad crediticia. Para yo tener una cuota, un valor de cuota variable, yo puedo tener un interés fijo o puedo tener un capital fijo y que esto varíe. Que uno de los dos varíe. Si este queda fijo, este tiene que variar. Si este queda variable, este tiene que quedar fijo. Vamos a hacerlo con el valor del capital fijo. ¿Cómo hago para saber, para que el capital que yo pague sea siempre el mismo durante los 24 meses? ¿Cómo sería eso? Este es cortico y con este pues terminamos el día de hoy. Los intereses se podrían ir modificando, Exacto. decreciendo. Ahí los intereses se van a modificar. El capital es el que quiero fijo. Dividir el crédito en las cuotas, correcto. Tengo el crédito y ese mismo crédito siempre, miren que lo fijé, lo voy a dividir entre 24 o entre 2 por 12. Fijo por 12. ¿Cuál es el error ahí? Paréntesis. La jerarquía de operaciones. El paréntesis. ¿Por qué razón? Porque aquí yo estoy diciendo que H4 lo divide entre 4 por 12 y él va a hacer primero la división. ¿La división de qué? De 2 millones dividido entre 2 es 1 millón. Por 12, 12 millones. Lo que realmente quería decir era que los 2 millones los dividiera en el resultado de los 2 años por los 12 meses. Y con eso yo tengo el valor del capital de todos los meses fijo. Con esto yo puedo calcular el saldo mes a mes. ¿Cómo va a ser? De la misma manera que lo hicimos allí en la tabla de amortización anterior. El saldo inicial menos el abono a capital. Y ahí me queda todo. Ahora, recuerdan que yo les decía, y cuando lo preguntaba a Jimmy, que el interés, este 2,08% que nos daba este valor, se aplicaba a estos 2 millones. Luego este se aplica a este se aplica a este. Es decir, el 2,08% mensual se va aplicando sobre el valor del saldo. Aquí va a ser lo mismo. ¿Cómo va a ser eso? Como la cuota es variable, yo no voy a utilizar la función pago int. Porque ese pago int, miren que acá lo dice, pago int se basa, ok, la tasa de interés pactada constante. Valor de interés de una cuota, periodo específico es el valor. Entonces sí puedo usar pago int. Puedo usar pago int, pero basado ahora en qué? Basado en que el valor actual, corrijo, no la puedo usar. No la puedo usar, ¿por qué? Porque la función pago int va a considerar que la cuota es constante y además de que la cuota es constante, él siempre va a hacer esta tabla de amortización de manera interna. Él va a considerar como valor del préstamo los 2 millones y el saldo que él va a entender que va a quedar en el periodo 1 es de 1.934.000. Miremos que en el ejemplo de nosotros, el ejemplo nos está diciendo que en el periodo 1 va a ser de 1.916.000.
Por tal razón, no puedo aplicar la función pago print. Pero lo que sí puedo hacer es la rúbrica de tomar el saldo multiplicado por el valor de la tasa de interés. En otras palabras, es hacer esto. Igual, este saldo multiplicado por esta tasa de interés. Y esa tasa de interés es la que se le va a aplicar a todos los saldos. Por tal razón, esa es la que queda fija. Y le doy Enter. Hasta aquí, ¿vamos bien? Listo. Entonces, si yo ya tengo el interés y el capital, ¿cómo calculo la cuota? Esta es una ecuación más o menos así. La cuota es igual a interés más capital. Resulta que como yo tengo, o en otras palabras, si quiero calcular el interés, eso es igual a cuota menos capital. Si yo quiero calcular el capital, eso es igual a cuota menos interés. Ahí tengo las tres fórmulas. Si yo quiero calcular la cuota, lo que hago es al interés le sumo el capital y me desplazo hacia abajo y ahí me queda mi tabla de amortización. ¿Para qué sirve esto? Aquí en el total de intereses y valor total pagado no puedo ejecutar esta fórmula por la misma razón que les acabé de mencionar hace un momento, de que esta fórmula se va a basar en que ya sabe Excel que la tabla de amortización va a quedar con estos saldos, porque está basado en las fórmulas financieras. Aquí estamos utilizando otra metodología que es para una cuota variable, por eso no puedo usar la fórmula. Aquí sí me toca decirle que sume los intereses. Y solo con el hecho de los intereses, el valor total pagado, solo por revisar, ya sabemos que es 2 millones, pero solo por revisar debe dar los 2 millones. ¿Para qué nos sirven estas tablas de amortización? Si nos dan opción número 1, en donde vamos a pagar 560.000 aproximadamente de intereses, y opción número 2, donde vamos a pagar 520.000 pesos de intereses, pues yo creo que escogeríamos la segunda opción, en donde vamos a pagar menos intereses. O depende también de la capacidad de nuestro pago, porque miremos que la cuota es más alta en los primeros periodos. Solamente hasta el primer mes, hasta el primer año, como que se regula, como que queda más o menos la misma cuota. Y si yo no tengo para pagar valores más altos al principio, pues podría estar planteando esta opción. Me excedí un poco, pero pues espero que pues haya quedado claro. ¿Todo quedó claro? Listo. Entonces, voy a detener la grabación